Enzo Ramírez, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, parecía que se podía generar tensión, pero esta no parece que vaya a continuar mucho tiempo. El helicóptero del presidente de Irán, en ese accidente en el que ya se conoce que ha fallecido, tanto él como el ministro de Asuntos Exteriores, ¿cuál es el next step? Y sobre todo, ¿qué se puede esperar ahora de ese movimiento, de ese seísmo también en las estructuras de Irán? Claro, esto hay que analizarlo tanto en clave interna como en clave externa. La buena noticia, si queremos buscar una buena noticia, es que yo creo que a nadie le interesa la escalada en estos momentos. Fíjate la propia mesura de las declaraciones en Irán, que podría haberse aprovechado precisamente, ¿verdad?, para elevar el tono. Antes comentabas que se está atribuyendo un poco también una cierta responsabilidad a Estados Unidos por las sanciones a Irán y sobre todo por esos componentes del helicóptero. Fíjate, paradojas de la vida, ¿no? Era un helicóptero americano, es el Bell 212, que es un helicóptero que estamos acostumbrados sobre todo a verlo en tareas de rescate, también cuando se va en algunas ocasiones, ¿no?, a intentar controlar un incendio. Es el clásico helicóptero que en este caso pues había sido reformado para llevar bastantes personas, todas ellas han fallecido y evidentemente pues se está hablando, ¿no?, de esas sanciones que evidentemente pues están ahí, son ciertas, pero no habrá que ver hasta qué punto ha sido un fallo mecánico, ¿no?, como comentabas, ¿no? Aquí, una vez confirmada ya la muerte de tanto del presidente como del ministro de Asuntos Exteriores, después de esa tarde y esas últimas horas en las que hemos estado prácticamente todos en vilo para saber lo que podía ocurrir, hay un primer elemento que es de responsabilidad manifiesto, es decir, es increíble que el servicio secreto iraní permitiera que viajaran estos dos tipos a la vez en un avión además en una zona importante de conflicto, recordemos ahí en esa zona de Azerbaiyán oriental, y que bueno, pues al final tenemos un contexto de guerra prácticamente permanente, y el hecho de que viajen en un helicóptero de este tipo pues es incertidumbre, es irresponsabilidad y sobre todo pues lo que ha generado bastante crítica interna, aunque muchos medios no lo estén señalando. Fíjate si además en la zona era complicada, que ha sido un dron turco el que consiguió descubrir la señal térmica en una montaña situada en esa zona boscosa a 3 kilómetros al noroeste del pueblo de Tabil, porque no había manera de encontrar ese helicóptero. Hemos visto como prácticamente toda la parte frontal está destruida. Podría haber sido un misil, podría haber sido, desde luego que las imágenes de momento no nos pueden decir otra cosa, pero también puede haber sido un accidente, puede haber sido un golpe interno. Hay que esto también plantearlo. También hay cierta contestación dentro de Irán, aunque se nos venda lo contrario, y también evidentemente puede ser un atentado no tanto de la CIA en este caso, sino del Mossad, porque el Mossad tendría más interés, ¿no?, que la propia CIA. Recordemos que Estados Unidos necesita a Irán, entre otras cosas, para que siga bombeando crudo e intente pues reducir la presión sobre los mercados petroleros internacionales, una vez que Arabia Saudí y Rusia pues parecen que insisten, ¿no?, en esa reducción de los recortes. Ahora el poder pasa al vicepresidente, pero según la Constitución iraní hay que convocar elecciones. Las elecciones no se habían producido hacía mucho tiempo, con lo cual va a tener que celebrarse otra cita electoral en unos 50 días, para que veamos también que países que nos venden, ¿no?, que son como verdaderamente bárbaros en otros aspectos, que realmente lo son, pero luego tienen ordenamientos jurídicos que plantean, ¿no?, que ante un evento de este tipo pues no se puede dar un golpe, sino que hay que volver a convocar elecciones. Esto llega en un momento muy tenso, no solo por la ofensiva israelí en Gaza y los ataques de los hutíes en el estrecho de Bab al-Mandab, sino también en clave interna. El líder supremo iraní, el ayatolá Jamenei, está enfermo desde hace mucho tiempo. Se plantea que tiene un cáncer y que puede estar afrontando su última etapa vital tras más de 30 años al frente del país. Desde que la República Islámica de Irán fue fundada en el año 79, los comicios electorales cada 4 años pues han evidenciado la existencia de un gran poder político en la figura de ese líder supremo, que es elegido de forma vitalicia, y luego un contrapoder menor, que en algunos casos se acerca y en otros casos se aleja un poco más, representado por los presidentes del gobierno, en este caso el que ha fallecido, el señor Raisi, que además aspiraba de alguna manera también a ser sucesor de Jamenei. Había una idea de que se podrían fusionar ambas figuras, la del presidente y la del líder supremo, tanto en Jamenei o incluso, en Raisi, o incluso en el hijo de Jamenei, que tendría una buena relación con Raisi, con lo cual ahí sí se abre un aspecto en clave interna importante, ¿no? Este era un clérigo de probada lealtad a la revolución. Con 19 años ya era fiscal, ya era juez, era encargado de una fundación, encargado también de administrar el complejo religioso de Mashhad, que es una de las ciudades santas del chiismo, que recibe cada año a 500.000 de peregrinos. Y luego pues hacía pocos meses había recibido o asumido la máxima posición en la judicatura del país. Es decir, era un tipo del establishment puro y duro, tenía una relación muy buena con la Guardia Revolucionaria. Es ahí donde hay que mirar ahora, a ver cuál es la reacción de esa Guardia Revolucionaria, que es el ejército más potente del país y también el dueño de las principales compañías comerciales de Irán. Desde Estados Unidos
Irán en estos momentos, como decía antes, estaba ayudando, de forma voluntaria o no, esto cada uno lo puede ver como quiera, a relajar la tensión en el mercado petrolero, beneficiando a Estados Unidos. También se beneficiaba Irán porque al abrir la espita del petróleo no solo consigues ingresos, sino que reduces el componente inflacionario que tiene el país, componente inflacionario que ha ido creciendo, sobre todo perdón, gracias a esas sanciones o a pesar o sufriendo esas sanciones, sobre todo occidentales. Veremos si la administración norteamericana es capaz de recuperar las reservas estratégicas liberadas para intentar reducir la presión inflacionista en su propio territorio. Si lo consigue, entonces a lo mejor la necesidad de Irán pasa a un segundo plano, pero bueno, yo creo que hasta las elecciones de noviembre ahí hay un interés por todas las partes de no alimentar esa escalada. Además, en las últimas horas, algunas informaciones ya estaban apuntando que hay reuniones entre norteamericanos e iraníes para tratar la cuestión en Gaza, al mismo tiempo que Hamas y Al-Fatah se están reuniendo en China. Es decir, hay una serie de negociaciones y de reuniones de las que no nos están hablando y que también son muy importantes. El otro foco al que hay que mirar es Israel. La prensa israelí esta mañana centraba el foco en el vacío de poder que se podía producir ahora y en la posibilidad de que la muerte también del ministro de Asuntos Exteriores afecte a las relaciones de Irán con Arabia Saudí. Recordemos que este tipo había sido un elemento fundamental, el ministro de Asuntos Exteriores también fallecido, de ese acercamiento que se produjo antes del ataque de Hamas del 7 de octubre entre Arabia Saudí, Irán, y también se planteaba incluso en las negociaciones que entrara Israel, unas negociaciones que fueron tuteladas, intermediadas por China, que a su vez pierde otro peón importante en ese intento por pacificar un Oriente Medio que es fundamental para el desarrollo de su plan de la franja y de la ruta, ¿no? Entonces, claro, si se confirma que es un atentado, habrá que ver también a quién se lo atribuyen, porque no descartemos que incluso se pueda atribuir al ISIS, el Estado Islámico, que ya mató en enero al menos a 84 personas en 2 explosiones cerca de la tumba precisamente del general Soleimani, que era el jefe de las fuerzas de élite iraní, que fue asesinado en una operación dirigida por el ejército norteamericano en la época de Donald Trump, con lo cual tenemos aquí muchos elementos y luego ya no solo desde el ámbito militar, sino económico, porque todos tenemos que mirar a ese estrecho de Hormuz, cauce por el que circula el 20% del crudo mundial y que en cualquier momento, pues antes de iniciar una escalada bélica, pues Irán evidentemente intentaría pues realizar algún tipo de acción ahí, que controla directamente y bueno, pues que al final estamos hablando de que es el único camino para dar salida al petróleo del Golfo Pérsico. Es un estrecho que conecta el mar de Arabia a Irán, a Kuwait, a Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Esperemos que al final la cuestión no llegue a mayores, pero evidentemente, bueno, pues estamos en un contexto en el que cualquier chispa pues puede encender la mecha y a partir de ahí, pues el riesgo es mayúsculo, ¿no? Bueno, no queda otra. Lorenzo, Milei, Álvarez, que está teniendo sus días de gloria, Sánchez. A ver, no sé por dónde entrarle, dónde hincarle el diente. Bueno, antes lo comentabas bien, ¿no? O sea, nosotros llamamos drogadicto al presidente de otro país y luego nos enfadamos porque el presidente de ese país, además era un acto electoral con un alto componente, con los señores de Vox delante, etcétera, etcétera, y con toda la polémica que se ha generado en torno a la censura, polémica generada por el propio presidente del gobierno, pues llama corrupta a la mujer del presidente. Bueno, pues no sé, tendría que haber dicho presuntamente corrupta y a lo mejor no habría sido tan grave. En realidad el gobierno es muy hábil, el gobierno español estas cosas las hace muy bien, entendámonos, desde su punto de vista de propaganda y también en su clave interna, porque desactiva el movimiento de Vox o el acto de Vox o ese auge o ese Viva 24, ese acto en el cual pues estaba buena parte de los líderes europeos que plantean al menos una defensa de las soberanías nacionales y que no se sigue avanzando por ese proyecto globalista de corte supranacionalista, con lo cual de eso ya no se habla y ya consiguen que se hable, ¿no?, de esas declaraciones de Milei. Un Milei que yo creo que en el fondo le hace un flaco favor, ¿no?, también a Vox en este aspecto, pero claro, es que Milei es así, es decir, Milei, el discurso que hizo es un discurso muy Milei. Yo además creo que no fue un discurso especialmente salvaje, estoy de acuerdo en el 80 o en el 90% de las cosas que planteó ahí. Es verdad que era un discurso muy mitinero y por lo tanto hay que entenderlo en ese contexto. Lo que no puede ser es que tengamos una doble vara de medir y que Óscar Puente, el nuevo gran amigo de Pedro Sánchez y protegido, pueda decir cualquier barbaridad un día sí y otro también, en el momento en el que hay unas declaraciones de este tipo, pues nos tentemos las camisas y empecemos a plantear crisis diplomáticas que yo creo que le vienen muy bien al gobierno español para intentar también oponerse o plantear, ¿no?, una cierta oposición a un modelo de hacer política, que es un modelo que va en contra, evidentemente, del modelo del gobierno español, que plantea ajustes, que plantea sacrificios y que más allá de las diferencias que podamos tener de enfoque sobre lo que hace Milei, que yo, todo el mundo sabe, ¿no?, que las he expresado por activa y por pasiva y considero que en algunas cosas está cometiendo errores
graves, pero el foco principal de la política de Milei, si quieres sacar a un país de la crisis, es ese. Otra cosa es que luego las decisiones particulares que tomes sean más o menos acertadas. Desde luego el camino no es el que está tomando el gobierno de Pedro Sánchez, que es el gobierno de la deuda, el gobierno de la censura, el gobierno de la crisis laboral permanente, que solo salva gracias al gasto público, en un momento además en el que una Europa pues empieza a plantear cuál va a ser el futuro de los sistemas de pensiones, del estado de bienestar. Conocíamos hace unos días precisamente que Alemania tiene problemas para pagar las pensiones, no tiene tanto problemas para alimentar al complejo militar industrial, que se parece que tiene asegurado el presupuesto, pero sí que va a haber un debate importante, sobre todo si Alemania empieza a abrir el melón de las pensiones y Francia en su estado de bienestar también hace una serie de reformas. Lo comentábamos hace unas semanas que Macron también va a ir por esa línea. A España le va a tocar también tarde o temprano, y entonces bueno, pues hay que crear también el caldo de cultivo para atacar al que plantea un modelo diferente, ¿no? Es hábil el gobierno español en esto y le va a sacar todo el partido que pueda y va a intentar alargar la culebra todo lo que pueda para que no se hablen de otras cosas, José Antonio. En este entorno hay otra cosa que también empieza a ser destacado en la economía, pero estaba quedando un poquito ahí en un lado y esta mañana ya hemos empezado a tratarlo. Quería saber también tu opinión. China vendiendo deuda de Estados Unidos, se dice en Estados Unidos, cuidado con una crisis fiscal por el movimiento de venta de la deuda de China y compra oro de forma masiva. Es decir, China vende deuda de Estados Unidos, se pone a comprar oro de forma masiva, se está preparando para un nuevo orden monetario. Bueno, lleva preparándose especialmente desde el año 2014, desde el golpe del Maidán ya se empieza a preparar porque China ya vio muy claro, bueno, China y los estrategas de la Fundación RAND, porque al final tenemos a los estrategas en Washington y los estrategas en Pekín, que no son tontos, son los mejores del mundo y por lo tanto ya vieron por dónde iba a ir el mundo. Otra cosa es que la Reserva Federal no haya podido comprar tanto oro como el que quería, pero el Banco Central de China sí, especialmente en los últimos tiempos, especialmente en los últimos 3 meses, al mismo tiempo que se vende deuda norteamericana. Esto es un proceso que se ha ido produciendo. En los últimos 2, 3, 4 años China se ha deshecho de casi $250 billion con B europeo, un trillón sería norteamericano de deuda de Estados Unidos, y a esto tiene una doble lectura. Por un lado, te preparas para un nuevo reseteo monetario, para esa nueva divisa BRICS de la que hablamos la semana pasada, que va a estar ligada parcialmente al oro y también con la que aspiras, si no a destronar al dólar, sí a compartir o a sentarte en la mesa de las divisas de reserva internacionales, a tener un papel mayor. Y luego, por otra parte, necesitas defender el yuan, ¿no? Y esto es quizás lo que se explica mal o lo que los chinos de alguna manera no quieren aceptar, pero también es evidente. Es decir, tú cuando vendes deuda a Estados Unidos es porque necesitas liquidez o porque quieres atacar a Estados Unidos. Pueden ser las dos cosas a la vez. Tú necesitas liquidez para defender tu divisa. Hay un movimiento muy similar que también está haciendo el Banco de Japón. Entonces, en el caso del Banco de Japón no podemos decir que es para atacar a Estados Unidos. Japón, ¿por qué lo hace? Para defender al yen, que el yen está en el peor nivel de las últimas décadas con respecto al dólar, ¿no? Vamos a ir viendo, y esto es consecuencia también de la subida de tipos progresivos de la Reserva Federal, ¿no? Vamos a ir viendo cómo hay muchos países que para defender sus monedas tienen que vender sus activos refugio. El activo refugio por excelencia, como es divisa de reserva, es el dólar y por extensión el Treasury, el bono del Tesoro norteamericano. Tenemos que ver al dólar y al Tesoro como dos caras de la misma moneda, nunca mejor dicho. Es decir, el dinero es deuda con el sistema fiduciario, con lo cual el dólar y el bono del Tesoro a 10 años en realidad son el mismo activo, ¿no? Viéndolo desde la izquierda, viéndolo desde la derecha, pero es el mismo activo. Todo este movimiento se va produciendo. ¿Qué pasa? Que China lo utiliza también desde un punto de vista propagandístico y también para meter el dedo en el ojo al Tesoro de Estados Unidos. Janet Yellen estuvo hace poco, han tenido varias visitas, le pide por favor a los chinos que no vendan esos dólares y al final también vemos una diversificación, ¿no?, de la estructura de inversiones de las reservas del Banco Central de China, ¿no? China y los países con vínculos estrechos con ella han ido aumentando sus tenencias no solo de oro, sino de otros activos desde el año 2014-2015, como decía, mientras que los países del bloque estadounidense han mantenido prácticamente estables sus cifras, ¿no? Esto sugiere que las compras de oro por parte de algunos bancos centrales pueden haber sido impulsadas por las preocupaciones sobre el riesgo de sanciones, que es lo que están ahora diciendo muchos medios occidentales y que algunos llevábamos ya mucho tiempo advirtiendo, y luego se produce en un contexto de guerra económica con esa decisión de la Casa Blanca de aumentar los aranceles, no solo a los coches eléctricos, sino también introducir barreras comerciales en materia de minerales. Y hoy justo también se conocía, prácticamente en las últimas horas, Financial Times publicaba que el gobierno chino ha decidido también
pasar a esa ofensiva con Europa, iniciando una investigación antidumping sobre las importaciones de productos químicos, que es un anuncio que se produce antes de la fecha límite del 4 de julio para que la Comisión Europea decida si impone aranceles también o cuotas provisionales a los vehículos eléctricos chinos. Una guerra comercial que ya está diciendo Alemania con la boca pequeña, pero lo está diciendo que perjudica notablemente a Europa. También el primer ministro sueco ha hecho unas declaraciones diciendo que los aranceles a los vehículos eléctricos chinos son un problema no solo en Europa, sino también en Estados Unidos para Europa, porque la mitad de las importaciones de estos automóviles de China, de Estados Unidos, provienen de marcas occidentales que los producen en el gigante asiático y muchos de ellos son fabricados por empresas alemanas, ¿no? Hay que recordar que cerca del 40 al 50% de la producción del sector automovilístico alemán está en China, ¿no? Vemos cómo por decisiones políticas, no tanto sanitarias, en el COVID también pasó, sino políticas puras y duras. Es verdad que en el COVID también hubo decisiones políticas, yo creo que fueron más graves que las sanitarias, pero bueno, tenemos decisiones políticas que van a afectar a las cadenas de suministro globales. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica inflación. Entonces, en un momento en el que la banca central intenta ya, en Europa yo creo que no hay ninguna duda que en junio habrá baja de tipos, pero que la Reserva Federal intenta ya empezar a preparar el terreno para una baja de tipos de interés, se puede encontrar con episodios inflacionarios notables precisamente por las propias decisiones de la Casa Blanca, que también, de forma paradójica, toma con un objetivo electoral para beneficiar pues, a unos productores locales, a unos productores estadounidenses que ven cómo la competencia china les está destruyendo, pero no porque utilicen ventajas comerciales, sino porque en muchos casos son mejores y tienen los materiales que las empresas norteamericanas no poseen, ¿no? Aquí va a estar una pelea también importante, José Antonio. El otro punto fundamental del día, que ha quedado también al lado de lo de Irán un poco oculto, es el golpe de Estado en el Congo. Bueno. Esa importancia de África, además, ¿no? En la seguridad energética occidental. Las cosas antes se hacían un poco mejor. O sea, yo hablaría con los señores de la CIA y les pediría que no sé qué. Hombre, yo entiendo que tienen muchos frentes abiertos, pero esto antes se hacía mejor, ¿no? Ha habido incertidumbre, ha habido tiroteos en la capital de la República Democrática del Congo, hombres uniformados asaltan en torno a las 4:30 de la madrugada el Palacio de la Nación y la residencia del viceprimer ministro, que además es ministro de Economía. Es importante porque el Congo es una potencia económica, mucha gente a lo mejor no lo sepa, sobre todo por lo que puede suponer en el futuro en materia agrícola y en materia de energías renovables y en materia también de nuevas tecnologías por los propios recursos, por los propios minerales que tiene el país, ¿no? Entonces el viceprimer ministro además es ministro de Economía. Se provocan escenas de tensión, las autoridades congoleñas despliegan tropas en puntos estratégicos de la capital, unos asaltantes dirigidos por un líder opositor en el exilio en Estados Unidos, que se llama Christian Malanga y que es un hombre dirigido desde hace mucho tiempo por la NSA, por la CIA norteamericana. Llevaban todos en el uniforme parches con la bandera de Zaire, que es como se llamaba, ¿no? Antes la República Democrática del Congo. Y bueno, pues rápidamente los neutralizaron, los arrestaron, se controló la situación. Pero claro, entre todos los golpistas, pues han detenido a 3 ciudadanos estadounidenses que han sido acusados de ser agentes de la CIA. Por eso digo que esto antes se hacía de otra manera, por lo menos no te pillaban con el carrito del helado, ¿no? Hay que decir que Malanga, este señor que algunos plantean como un opositor al régimen completamente independiente, se fue a Salt Lake City, Utah, como refugiado en 15 años con su familia en el año 1998. Posteriormente vuelve al Congo en el año 2006, sirve en el ejército, se presenta como candidato al Parlamento en 2011, dirigido por los norteamericanos. Finalmente es detenido 2 días antes de las elecciones precisamente por esta cuestión. Intentó construir su partido congoleño unido en el exilio tras regresar a Estados Unidos en el año 2012. Fue acusado por la inteligencia congoleña de plantear ya el asesinato del entonces presidente Joseph Kabila, es decir, también sería un magnicida. Su hijo Marcel también está metido en el ajo porque ha pasado gran parte de su infancia en Estados Unidos y publicaba recientemente en redes sociales, precisamente en TikTok, se grababa a sí mismo blandiendo miles de dólares en efectivo, ¿no? Es decir, tenemos aquí una estracanada que realmente pues se ilustra también cómo la CIA pues no es lo que era, o al menos con tantos frentes abiertos como no consiguen montar operaciones bueno, pues sean un poco más limpias, ¿no? Hay que decir que la parte oriental del Congo tiene las mayores reservas exploradas de cobalto y de coltán del mundo, junto con otros minerales estratégicos que son imprescindibles para el desarrollo de esas nuevas tecnologías y de las energías renovables. China lleva allí desde el año 2015-2016 también, ayudado por la coyuntura entonces de la caída de precios de materias primas, especialmente del cobalto. Hubo muchas mineras occidentales que abandonaron parte de sus inversiones y lo aprovecharon los chinos, que controlan la mayor parte de la extracción y refinado del cobalto. Tesla ya ha firmado contratos para asegurarse el suministro de cobalto del Congo. Volkswagen está en Ruanda, país que contribuye también al saqueo del Congo desde su primera incursión en el año 1996.
fíjate que de las 100.000 toneladas de cobalto que se venden aproximadamente al año, el 63% vienen del Congo. Y sin cobalto, pues no hay coche eléctrico. Y luego tenemos también nuestra vertiente europea, sobre todo con el hidrógeno verde. Pero claro, en el Congo tiene el nombre del río Congo, ¿no? Y entonces allí hay 2 centrales hidroeléctricas y van a construir una tercera, que se llama Inga 3. Ya en agosto pasado Bloomberg se hizo eco del interés en el proyecto de 2 fabricantes de turbinas. Claro, y lo que ponen son aerogeneradores, pero en lugar de aerogeneradores son generadores de energía de electricidad a través del agua. Es energía hidráulica pura dura, es como si pusieras un molinillo debajo del agua. Que me entiendan, ¿no?, los especialistas en el tema, pero hay que explicárselo a la gente en cristiano, si no el personal no se entera. Y ahí había 2 empresas, una austríaca, Andritz AG, y otra alemana. Y una empresa de gas natural también germana. Es decir, tendríamos ahí representantes del gobierno germano que aspiran a que buena parte de ese hidrógeno verde, mediante la cual la electrólisis, la separación entre el hidrógeno y el oxígeno se haga con energía eléctrica producida precisamente por estos generadores hidráulicos. Y entonces, bueno, pues esa es una de las grandes apuestas de Alemania. Otra cosa es cómo vamos a llevar luego ese hidrógeno verde a Europa, que esa ya es otra cuestión, porque en barco es complicado y por tubo todavía no están las infraestructuras necesarias, ¿no? Pero evidentemente, cuando esto se lleve a cabo, esta central de Inga 3 sería la mayor central hidroeléctrica del mundo, duplicando la capacidad de la famosa presa de las 3 gargantas en el río Yangtze de China. Entonces aquí estamos también ante un contexto neocolonial, porque la energía producida en Inga se concibió políticamente como un proyecto panafricano. La idea era venderla a Egipto, venderla a Sudáfrica, para beneficiar al continente entero. De hecho, podría producir suficiente electricidad para toda África, Inga 3, ¿no? Pero al final, pues parece que se la van a intentar llevar los alemanes. Y luego también está el potencial agrícola, no olvidemos, en este entorno también de problemas alimentarios y de esa ofensiva también globalista para acabar con el campo y con la agricultura en el primer y en el tercer mundo. El Congo tiene un potencial agrícola inmenso, y podría también alimentar a todo el continente africano gracias a su agricultura. Muchos intereses, me temo que no va a ser el único intento golpe de Estado que se produzca allí, José Antonio. Lorenzo, el miércoles me gustaría hablar de un tema fundamental alrededor de qué está sucediendo en el campo, y son esas expropiaciones agrícolas para instalar renovables, que es una cultura del pelotazo. ¿Te parece que lo tratemos el miércoles? ¿Y nos cuentas? Sí, porque es un absoluto escándalo y se está permitiendo que entidades privadas expropien a particulares y en muchos casos les echen de sus tierras y obligándoles a arrancar explotaciones agrícolas. Es una sobrada, como olivos para poner paneles fotovoltaicos que en algunos casos ni siquiera se conectan a la corriente. Es decir, un gran escándalo. El miércoles, si quieres, lo comentamos en detalle. Es un escándalo. Veámoslo el miércoles amplio y tendido. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Igualmente, un fuerte abrazo, José.